Ahora de las políticas orientadas a la primera infancia en nuestro país, con algunas cifras que son alarmantes. Por ejemplo, el 90% de la pobreza está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes. Y para nuestra invitada, la situación de infancia debería ser uno de los temas centrales de nuestro país. Recibimos a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Buen día y gracias Cristina. a ustedes y a la audiencia. Bueno, en estas semanas, además de este 90% que decíamos de la pobreza concentrada en hogares con niños y adolescentes, teníamos las cifras del CIPIAB, hablando del maltrato a los niños también, la situación de los hogares del INAU, ya sea niños o adolescentes que delinquieron y los que no tienen un hogar. Y la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Cuáles son esas políticas que deberíamos tener? Sí, María Noel, la verdad es que ustedes como programa periodístico y sobre todo con el alcance que tienen en la mañana, levantar estos temas y ponerlos en la agenda pública, yo creo que es más que importante. Hay una frase de Nelson Mandela, yo les digo para empezar, si empezar en una cosa teórica, ir a cosas concretas, pero sí tiene que ver, y también retomando el bloque anterior, que tenía que ver con la situación de violencia, inseguridad y el rol que ocupa sobre todo los familiares de víctima, como es Graciela Barrera desde Afavide liderando esa asociación, tiene mucho que ver con lo que este país está haciendo, hace y la historia que tenemos. Hay una frase de Nelson Mandela que el otro día cuando fue la presentación de datos del CIPIAB y el otro día en una conferencia la levanté y era así, dice, no puede haber una revelación más intensa del alma en una sociedad que la forma como trata y concibe y garantiza los derechos de los niños. Entonces, con esas cifras que hoy el Uruguay está teniendo en pobreza infantil y una cifra que es la punta del iceberg de cantidad de condiciones sociales y culturales que viven los niños y las familias con niños en nuestro país, nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Por eso el rol que tienen los medios de comunicación en poner estos temas que son invisibilizados, a veces la importancia que tiene para un país poner estos temas en la agenda pública, porque los problemas vinculados a la violencia, a la pobreza, tienen que ver con las condiciones estructurales donde viven, crecen y se desarrollan los niños. Nosotros hoy estamos con esas cifras que en ese estudio que hizo UNICEF y lo sintetiza Gustavo de Armas, nosotros vemos, y eso es con datos que se tienen y se trabajan desde la DINEM, desde el Ministerio de Desarrollo Social, el 90% de la pobreza en nuestro país, la pobreza medida por ingresos, está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes y el resto en el otro 50% donde hay adultos a cargo de esos niños. Y si esos vemos, el 47% está concentrado en Montevideo, el 11% en Canelones y dentro del área metropolitana, en Montevideo especialmente, en 4 municipios donde están todas las inequidades concentradas. Y después se reproducen, si cruzás los datos, se reproducen los datos de expulsión de la educación, se reproducen los datos de donde hay más menores que tienen internaciones en el INISA, porque es una realidad, es un caldo de cultivo más allá de que no se trate de estigmatizar, ¿no? Los datos son crudos y están ahí, y el primero, y vos lo vas mencionando, es la plata. Después podemos hablar de qué programas damos o no, pero lo primero, el primer debe de este país es, y no es de ahora, es histórico, el sesgo que hay hacia los adultos y los adultos mayores de cómo administramos los recursos y cuánto destinamos a los más chicos. Eso es así. El gasto público social destinado a infancia y adolescencia en este país es 1/3 de lo que destinamos a adultos. Ha aumentado en los últimos años, y eso lo quiero decir, cuando uno ve la curva de la evolución del gasto público social, y si después ustedes precisan evidencia, esto está evaluado y medido, pero públicamente los datos están evaluados hasta el 2013 y ahora va a haber un corte, porque en este mes el Ministerio de Desarrollo Social está dedicando este mes a poner en la agenda pública la importancia que tiene para nuestro país la primera infancia, hacer una rendición de cuentas de lo hecho, y a mí siempre me desafía lo hecho y lo que nos queda por hacer, así que está muy bien que ustedes nos convoquen y las preguntas sean desde ahí. El gasto público social, históricamente, esto Grau en el año 2005 fue el primero que lo puso, lo fue evidenciando, es solamente 1/3 de lo que este país gasta en adultos. Nosotros nunca queremos, gastan o invierte en adultos. Por eso tenemos que ir aumentando cada vez más. En estos años, y eso lo quiero decir, esto del año 2005 hasta acá, este país sí ha aumentado.
a un ritmo de un 17% y un ritmo de un crecimiento anual importante, lo que se viene invirtiendo en niños y adolescentes. Pero todavía es un tercio de lo que invertimos en adultos. Y además pasa otra cosa, Cristina, eso, que es, ahí en la proporción no aumenta y la pobreza se sigue infantilizando. Bajó mucho la pobreza en adultos, bajó también en los niños, pero la proporción es peor. Sí, eso es así. También lo quiero ser puntual sobre todo con la audiencia, ¿no? Nosotros en el año 2004 teníamos un 63,7% de niños menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, con los últimos datos del INE, es un 17,4%. Pero eso que decía Juan Miguel es una evidencia estructural del Uruguay, cómo concibe a los niños y las cifras que tiene, porque estas cifras de pobreza infantil, lo que se llama el ratio, es 15 veces más en los hogares donde hay niños, sobre todo niños más pequeños, que donde hay adultos. Claro. O sea, la pobreza general en el Uruguay ha disminuido de un 40% a un 7,9% de forma ostensible, la pobreza infantil también, pero la pobreza hoy en nuestro país está concentrada en hogares donde hay niños y hay adolescentes, y la pobreza medida por ingresos, porque también en los hogares donde hay niños y adolescentes tiene mucho que ver y mucho impacto lo que se llama la pobreza multidimensional, que viene disminuyendo también, pero a un ritmo más lento que la pobreza medida por ingresos, que tiene que ver con las condiciones de vivienda, capital socioeducativo de las familias, con las condiciones de infraestructura, y realmente eso repercute mucho en el crecimiento y desarrollo de los niños. El Uruguay, desde el año 2005 hacia acá, si bien tiene programas, porque quiero rescatar, CAIF tiene una historia de 30 años, sí. Hay cantidad de acciones que se vinieron haciendo quizás en los últimos 20 años, pero el impacto mayor empezó a ser en el año 2005, donde se va reformando y reacomodando la matriz de protección social con reformas que impactan en ese aumento del gasto público social que se ha hecho en infancia y adolescencia. Recordemos la universalización de niños a partir de 4 años. Hoy, con la puesta en marcha del sistema de cuidados, estamos haciendo la universalización de niños a partir de 3, el aumento de cobertura de CAIF, que como ya decíamos tiene una historia, y hace unos 15 días desde el INAU y todo el Comité Nacional CAIF realmente se puso, y los 30 años que el Uruguay tiene, quizás en una política de Estado con continuidad. Uruguay Crece Contigo, como programa que empezó a ejecutarse en el año 2012, teniendo alto impacto en los hogares de mayor vulnerabilidad, donde hay mujeres y embarazadas, junto a otros programas de proximidad. Pero esos programas de proximidad también hoy están llegando a un tercio de las familias de mayor vulnerabilidad. Las transferencias monetarias. Nosotros cuando hablamos, y está muy importante ponerlo en la agenda porque se está haciendo mucha cosa, pero todavía el país tiene que ver. Lo que más nos cuesta, y también en el tema violencia tiene mucho que ver, es el cambio cultural. Por eso esa frase de Mandela que yo les decía a los niños, y lo que va cambiando en el mundo, desde la Convención de los Derechos del Niño, desde el Uruguay, fíjense que recién en el 2004 se realiza el Código de Niñez y Adolescencia. Imagínense eso, el cambio cultural que significa para cada uno de nosotros, que los niños y jóvenes tienen derechos en este país y no solamente están vinculados a ser sujetos como lo que se llama la patria potestad por parte de los padres, sino que ellos tienen derechos de por sí. Y esa concepción, ¿ustedes se acuerdan en el año 2007 cuando fue votada la ley en contra del castigo físico y la humillación en el Uruguay? Que eso... con el coscorrón, con el coscorrón, un debate. La ley del coscorrón. La ley del coscorrón, claro. Imagínense eso que es anticiparse. Ningún niño realmente puede sentir, hay cosas que están muy en nuestra matriz cultural de decir, cualquier niño, si los padres le pegan, yo soy así porque me enderezaron mis padres. Eso jamás, estas cifras que realmente de violencia que evidencia el CIPIAB, de 3.155 niños, niñas y adolescentes atendidos, productos de situaciones de abuso, de explotación sexual, de maltrato, tanto físico como emocional. Está demostrado que los niños que sufren alguna forma de maltrato afecta directamente su desarrollo, sus capacidades. Y eso es adentro de las casas, además. Y eso es el 92% y eso ustedes lo evidenciaron, y creo que el otro día entrevistaron a María Elena Mizrahi por parte del CIPIA, pero cuando uno ve los datos, que el 92% de los casos de maltrato, abuso,
contra las niñas y adolescentes sucede en el ámbito intrafamiliar. Realmente se naturaliza la violencia. Se naturaliza la violencia y realmente esas son las cosas que tenemos que trabajar con la ciudadanía, con prácticas de crianza desde que los niños son chicos, de que, fíjense que los países nórdicos que han sido de avanzada, en cuanto los países nórdicos tienen muy bajas, casi no existe la pobreza en los hogares que hay niños, casi no existe el embarazo en las niñas y adolescentes porque tienen políticas de salud sexual y reproductiva fuertes en manos de las mujeres, tienen un mercado laboral, ahora que también ustedes y después del 1 de mayo venimos con una sensibilidad con los indicadores de inserción laboral y qué se está haciendo, tienen un mercado laboral que protege y prioriza la flexibilidad laboral a las mujeres y a los jóvenes, a la inversa de lo que nosotros tenemos. Claro. Y eso lo han logrado con políticas de Estado y con continuidad, que hace que tengan licencias parentales para favorecer la crianza de los hijos. Nosotros hemos avanzado. La última ley de licencias parentales que mejoró las condiciones de licencias parentales de las trabajadoras y trabajadores del sector privado. Tenemos algunas mejoras también en el sector público y se ha ido aumentando con unas propuestas que ahora tenemos para adelante. Los centros de educación inicial y cuidados son prioritarios en esas sociedades. En el Uruguay se está poniendo en marcha el Sistema Nacional de Cuidados, aumentando la cobertura de los centros de educación en primera infancia y educación inicial. Estos países tienen realmente políticas, como yo les decía, fuertes, que protegen la compatibilidad de la crianza. Y bueno, yo les pongo el ejemplo de Finlandia, siempre que sacando, porque tenemos diferencias culturales, antropológicas, pero Finlandia, cuando en la década del 40 va saliendo la guerra mundial, eran muy pocos habitantes, tiene una similitud con Uruguay desde el punto de vista cuantitativo y rodeado de dos países muy poderosos como puede ser Suecia y lo que hoy es países que en ese momento formaban parte de la Unión Soviética, sí. Rusia, lo que es hoy, y realmente ellos dijeron, ¿cuál es la mejor inversión que podemos hacer? Somos muy poquitos y vamos a seguir haciendo pocos, porque el Uruguay también no tiene miedo, porque no tenemos que tener miedo, no nos vamos a extinguir, pero vamos a seguir siendo pocos. Y lo que tenemos que tener es realmente la mejor concepción de invertir en las personas. Cuando van invirtiendo en las personas, ellos hicieron el análisis. ¿Cuál es la mejor política que tenemos que hacer a corto, mediano y largo plazo? Y eso se fueron a lo largo de los años poniéndose de acuerdo, cambiando, porque el mundo cambia, no es lo mismo las políticas que uno implementa en un contexto que después cuando van mejorando, que eso es hoy también lo que como gobierno y fuerza política nosotros estamos haciendo un análisis, las cosas que se implementaron en el 2005, las cosas que se implementaron en el 2010, qué cosas hoy estamos implementando, qué cosas hay que evaluar y monitorizar para cambiar. Claro, y en nuestro contexto, ¿cuánto tiempo podría llevar si tuviéramos las personas adecuadas, la capacitación, el dinero? Primero, ¿cuánto tiempo puede llevar? Hay muchas cosas, María, que hoy se están haciendo. Porque hay una cosa que también podríamos estar mucho peor, eso no cabe duda. No, pero a mí no me gusta solamente quedarme en la porque se está haciendo todo lo que has dicho, pero digo, hay mucho por hacer teniendo estas cifras sobre la mesa. Tenemos que aumentar lo que invertimos en los niños y en los jóvenes. Eso como país tenemos que saber que no hay mejor inversión que la que hagamos en los hogares con niños, en los que hagamos una política de salud sexual y reproductiva, que las mujeres y los varones puedan elegir cuántos hijos tener, si tener o no. Eso hace que se tengan tasas de reemplazo homogéneas por sectores socioeconómicos. Fíjense cuando pedimos que plata para los niños, la típica frase es los niños no votan. Hay que concientizar un poco a los padres de esos niños, capaz. No es es a la sociedad entera, sí, en cada uno de los niveles. El Uruguay discute, por ejemplo, Juan Miguel, las transferencias monetarias. Eso requiere un análisis que esta fuerza política se lo está dando y en conjunto, porque yo también creo que esas cosas son las que tenemos que discutir todos los partidos políticos. Yo en mi intención actual como diputada creo mucho también en las voluntades políticas de la fuerza política que yo represento, pero hay muchos acuerdos que se tienen que hacer de forma intrapartidaria y este es uno, discutir lo que el país gasta, cómo gasta. Hoy tenemos también fragmentado. El Uruguay ha hecho, mediante el Consejo de Políticas Sociales, un plan nacional de primera infancia, infancia y adolescencia, donde ordena las acciones de las sectoriales, ordena el gasto, pero también tenemos fragmentado nuestro diseño de impacto en las políticas sociales que impactan en los hogares con niños y adolescentes. Tenemos que rever las transferencias monetarias. ¿Por qué discutimos?
los países nórdicos invierten mucha plata en los hogares con niños. Va acompañado de políticas fuertes de educación, de reinserción educativa y laboral para esas familias, de programas. El Uruguay tiene estas familias de extrema vulnerabilidad también, tienen muchas dificultades de salud mental, de acceso a la vivienda. Por eso, si nosotros no logramos que un hogar tenga las posibilidades mínimas, todas esas son las condiciones estructurales que hacen a recrudecer las condiciones de violencia. Cristina, esto es una base fundamental del nuevo programa o espacio llamado PAR, que hace un mes tuvo su primera reunión, que se llama Es Participar, Articular y Redoblar, que bueno, te marcaste ahí ahora, ¿no? Sí. Para futuro. Bueno, en eso nosotros estamos, y sí, tiene que ver quizás con esto, porque nosotros formamos parte de una fuerza política, pero nuestra vocación de estar en política de una manera u otra surge para tratar, mientras que estemos, de poner en las instancias de decisión la importancia que tiene para el país invertir en los niños y en los adolescentes. Nosotros creamos un grupo que está conformado por ciudadanos y ciudadanas de todo tipo de formación, trabajadores, profesionales, que queremos discutir y apoyar en el diseño del programa de la fuerza política del 2020 al 2025, que propongamos ideas y especialmente las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, las políticas de género, la cultura, son ejes que a nosotros nos motivan como cambios trascendentales que tiene que hacer la sociedad uruguaya. Y bueno, y en eso estamos tratando de generar dentro del Frente Amplio otro espacio que nos ayude a visibilizar más estos temas dentro de la fuerza política y también con la ciudadanía. Cristina Lustenberg, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por dedicar algo de este espacio a la importancia que tiene para el país y en la prevención de las situaciones de violencia, de seguridad. Todos los problemas que hoy tenemos tiene que ver mucho cómo invertimos en esta etapa de la vida. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Nosotros a las 9.